Hola a todos, ahora en este video voy a explicar el ejercicio número 5 de la aplicación de diodos en AC. Haremos primero el análisis matemático y para luego realizar una simulación en multisim y comprobar nuestros resultados. El ejercicio nos pide determinar y dibujar mi voltaje de salida y al igual que medir mi voltaje DC, es decir, mi voltaje en corriente directa disponible en mi circuito. Ahora, para analizar el circuito, lo haremos como lo hemos hecho en los anteriores videos, que es separar mi análisis en dos partes, en el semiciclo positivo y semiciclo negativo. Vamos a encontrar polaridades. Es decir, si aquí tengo más menos, entonces por aquí viene más y sería más menos. Luego aquí más menos y más menos. Para luego por aquí tengamos la polaridad negativa. Y si aquí era más menos, entonces mi voltaje de salida queda como lo indica la polaridad, más y menos. Y aquí lo tenemos ya con signos más menos, más menos, más menos, más menos y más menos. Y que vemos, solo uno de mis dos diodos está polarizado directamente y el otro está polarizado inversamente. Entonces lo eliminamos y mi circuito queda así, sin este diodo en el semiciclo positivo. Lo podemos empezar a simplificar mi circuito para entenderlo mejor. Si se dan cuenta, es el mismo circuito. En la parte superior tenemos la polaridad positiva y en la inferior la negativa. Luego de la parte positiva viene mi diodo, que es el que coloqué aquí, y luego aquí salen dos ramas, que una es mi voltaje de salida, que en este caso es R3, y la otra es mi otro resistor de 2.2 kilos. Y vemos que aquí otra vez hay otra rama que es mi otro resistor, es decir, es este de acá, y va a tierra, que igualmente aquí va a tierra. Y donde se unen estos dos resistores, que es aquí, viene mi parte negativa de mi voltaje. Ahora, partiendo de este circuito, este de aquí, recordemos, mi diodo como estaba polarizado directamente, entonces lo reemplazo por un cortocircuito, que fue el único cambio que hice aquí. Después de este cambio, únicamente lo que hice fue colocar este resistor en este lado, es decir, aquí, que es exactamente lo mismo, ya que aquí mismo igual se conecta o se unen ambos resistores para ir a la polaridad negativa de mi voltaje. Luego de esto, ¿qué vemos? Ambas están a tierra, tanto R3 como R2, entonces las puedo unir y simplemente colocar una tierra como lo hice de este lado. Y que vemos, R1 y R3 ahora están en serie y a su vez están en paralelo con R2. Y recordemos, en R3 teníamos mi voltaje de salida, entonces necesitamos encontrar mi voltaje en R3 y ese voltaje que encontremos será mi voltaje de salida en el semiciclo positivo. Sabiendo esto, ya te lo mencioné, tenemos dos resistores en serie, que es R1 y R3, y en uno de ellos se encuentra mi voltaje de salida. ¿En cuál? En R3. Reacomodo el circuito para que se entienda mejor, que fue lo que hice aquí. Simplemente este R1 la moví para que quedara justo abajo de R3 de esta forma y luego a la polaridad negativa. Y vemos que es el mismo circuito, pero aquí ya se entiende un poco mejor. Ahora, ya te lo había dicho, dos resistores en serie y a su vez en paralelo con R2. Entonces, si sabemos que aquí estos dos resistores están en paralelo con R2 y a su vez están en paralelo con mi voltaje de entrada, entonces sabemos que si están en paralelo el voltaje es el mismo, es decir, en esta rama habrá el mismo voltaje que en esta de acá donde están los dos resistores. ¿Y cuál es ese voltaje? Pues es el voltaje de entrada. Sabiendo esto ya está mucho más fácil, podremos aplicar ley de Ohm, o ya sabiendo un poco mejor, o si ya tienes práctica puedes ver que
tenemos un voltaje entrando en esta rama de acá. Y estos dos resistores tienen la misma resistencia. ¿Y qué pasa cuando un voltaje llega a un circuito serie donde las resistencias tienen el mismo valor? Se va a dividir mi voltaje exactamente a la mitad y cada mitad se irá a una resistencia. ¿Por qué se divide exactamente a la mitad? Porque ambos resistores tienen la misma resistencia. Se va a ir la mitad del voltaje para acá y la mitad del voltaje a R1. Si solo queremos encontrar mi voltaje en R3, pues entonces sabemos que el voltaje de salida será mi voltaje de entrada dividido entre 2, que esto es igual a 100, que era mi voltaje de entrada, sobre 2, y mi voltaje de salida es igual a 50 volts. Es por esto que aquí coloqué que en el semiciclo positivo mi voltaje de salida es igual a 50 volts. Ahora analicemos mi semiciclo negativo. Ahora vemos polaridades, ahora la tenemos así, menos en la parte superior. Entonces va menos más, menos más, menos más, menos más, y aquí va hacia la polaridad positiva de mi voltaje de entrada. Que vemos ahora aquí un diodo otra vez está polarizado directamente, pero el otro está polarizado inversamente. Entonces eliminamos el que esté polarizado inversamente, ya que se comporta como un circuito abierto. Y listo. Aquí hay que tener cuidado, ya que por ejemplo aquí teníamos menos más, menos más, menos más, menos más, y a lo mejor aquí pudiste haber dicho, entonces si aquí viene menos más, entonces aquí debería tener menos y más, pero porque aquí está al revés, tengo más arriba y menos abajo, porque este de acá es un circuito abierto, y si se elimina, ¿qué pasa? Tengo menos más, pero aquí tengo más menos, entonces por aquí vendría más menos. Es por eso que la polaridad está así en mi voltaje de salida. Y está correctamente como lo dice el libro, es decir, más en la parte superior y menos en la parte inferior. Ahora reacomodaremos el circuito nuevamente. Tengo la parte negativa entrando, tengo mi diodo, luego una conexión a tierra, luego de esta conexión a tierra va mi resistor de 2.2 kilos, que a su vez está conectado con la polaridad positiva del voltaje de entrada, y también junto a mi resistor de 2.2 kilos que está en serie con mi resistor 3, que es mi voltaje de salida, que tiene una resistencia de 2.2 kilo ohms ese resistor. Seguimos reacomodando. Aquí simplemente uní mis dos tierras como está aquí, simplemente lo reacomodé y queda de esta manera. Otra vez tenemos dos resistores en serie y uno en paralelo, y aquí pues eliminé mi diodo porque recordemos estaba polarizado directamente, entonces se comporta como un cortocircuito, y nos queda este circuito de acá, dos resistores en serie que a su vez están en paralelo con R2, y hacemos exactamente lo mismo porque tuvimos el mismo caso en el semiciclo positivo. Tenemos el voltaje de entrada en R2 y en esta rama que es R3 más R1, y si tenemos un voltaje entrando a esta rama y vemos que las resistencias tienen exactamente el mismo valor, entonces el voltaje se dividirá exactamente en dos. Es por eso que aquí coloqué que mi voltaje de salida es igual a mi voltaje de entrada sobre 2. ¿Por qué? Porque tenemos la misma resistencia, 2.2 kilos y 2.2 kilos. Si las resistencias no fueran iguales en ambos resistores, tendría que hacer otros cálculos, pero en este caso no es así. Entonces mi voltaje de salida es igual a voltaje de entrada sobre 2, voltaje de salida es igual a 100 sobre 2, y mi voltaje de salida es igual a 50 volts. Es decir, en el semiciclo negativo tengo un voltaje de salida de 50 volts. Y solo nos queda encontrar mi voltaje DC. ¿Y cuál es? Sabemos que para rectificadores de onda completa, que es este que tenemos aquí, este circuito es un rectificador de onda completa, la fórmula es 0.636 por mi voltaje de salida. Reemplazamos y nos queda que 0.636 por 50
es igual a un voltaje en corriente directa de 31.8 volts. Y ya tenemos los resultados que nos pedían. Ahora solo nos queda comprobar en el simulador de Multisim. Una vez ya en Multisim, lo único que hice fue copiar y pegar mi imagen del circuito y mis resultados para poder comprobarlos. Entonces necesitamos dos diodos. Estos diodos deben ser ideales, pero en Multisim nos da diodos de silicio, es decir, conducen a los 700 milivolts y no a los 0 volts, como un diodo ideal. Pero en este caso, recordemos, mi voltaje de entrada es de 100 volts, así que no tiene mucho sentido analizarlo o tomar en cuenta 700 milivolts comparado con la entrada que tenemos, que es de 100 volts. Necesitamos 3 resistores de 2.2 kilos. Vamos a la parte de Basic, resistores, y buscamos 2.2 kilos. Aquí está. Con control C y control V puedo copiar y pegar elementos. Necesito una tierra. Copio y pego porque veo que necesito dos. Y un voltaje alterno. Vamos a Source y aquí está. Ahora comenzaré a armar mi circuito. Recuerde que con control R le pueden dar vuelta a los elementos. Una vez hecho el circuito, solo me queda configurar mi fuente de voltaje. En este caso la frecuencia no especifica, así que yo la voy a dejar en 60 Hz. Y teníamos un voltaje máximo, es decir, en amplitud máxima teníamos 100 volts. Entonces, como esta fuente pide voltaje RMS, tenemos que aplicar la ecuación para encontrar ese voltaje, que es la amplitud máxima, que en este caso es 100 volts, sobre raíz de 2. Y esto nos da que es un voltaje RMS de 70.7106 volts. Y listo. Ahora necesitamos primero un multímetro para medir mi voltaje DC que nos pedían en el circuito. Doble clic y mido voltaje en corriente directa. Este ya quedó. Y voy a seleccionar un osciloscopio. Lo colocaré aquí. Colocamos su tierra. Y una punta yo la colocaré a mi voltaje de entrada. Y una segunda punta a mi voltaje de salida. Aquí lo único que quité fue mi tierra de aquí, que había colocado una. Esta no iba. Simplemente la eliminé. Y coloqué una segunda punta a mi voltaje de salida. Que vemos en mi voltaje CD, tenemos 31.471 o 81. ¿Y cuánto habíamos calculado? A 31.8. Entonces podemos decir que estamos correctamente. Solo tuvimos un error de 400 milivolts. Entonces ya puedo eliminar esta parte de acá, mi multímetro, y este resultado. Ahora solo analicemos mi voltaje AC. En este caso voy a copiar y pegar otra fuente que es exactamente igual, y lo haré de esta forma. Y mi punta la colocaré aquí para poder analizar bien mi voltaje de entrada respecto a mi voltaje de salida. Y así que lo colocar aquí, por estos diodos que tengo, no me daría bien mi voltaje de entrada. Doy en simular, doble clic, lo enciendo con este de acá que es power, y haré un poquito más grande mi voltaje de salida. Y ahora, ¿qué vemos primero? Teníamos un voltaje de salida tanto en el semiciclo positivo como en negativo de 50 volts.
y lo que haré será colocar exactamente sobre el mismo eje mis señales tanto de salida como de entrada. Exactamente aquí. ¿Y qué vemos? Recordemos, mi línea amarilla es mi voltaje de entrada, mi línea azul mi voltaje de salida. Primero, semiciclo positivo, es decir, cuando este voltaje de entrada, que es de color amarillo, sea positivo, que vemos, tenemos, se supone 50 volts a la salida. Primero comprobamos bien nuestras señales. El canal 1 es de 100 volts y efectivamente nuestro voltaje de entrada era de 100 volts y menos 100 volts. 100 volts y menos 100 volts. Y mi voltaje de salida es de 20 volts. Ahora analicemos este semiciclo positivo de mi señal de voltaje de entrada. ¿Qué vemos? En el voltaje de salida tenemos 20 volts, 40 y llega a la mitad de mi tercer cuadro. Es decir, hay 10 volts. Entonces 20, 40 y 10, 50. Efectivamente tenemos 50 volts en el semiciclo positivo. Ahora, ¿qué pasa cuando mi voltaje de entrada es negativo? Es decir, este semiciclo de aquí. Vemos que habíamos dicho que teníamos un voltaje en el semiciclo negativo de 50 volts. Y vemos que es cierto, tenemos aquí 20, 40 y los 10 volts, 50 volts. ¿Y qué podemos decir? Es un rectificador de onda completa. ¿Por qué? Porque está rectificando todas las ondas de mi voltaje de entrada. Y esto sería todo para el ejercicio número 5.